Hermanos, en esta época del año no solamente se piensa en vacaciones y en las actividades de la iglesia, sino también en la familia. Lo cierto es que desde el Día de las Madres ya empieza este espíritu, vamos a decir, familiar. No sé si termina con el Día de los Padres, pero más o menos es un tiempo, pienso, de verano en que la familia es un tema importante. Nosotros estamos por coger vacaciones también, en esta semana no la próxima. Y un hermano me decía, qué bueno, pastor, que coja vacaciones porque así va a predicar mejor, estamos relajados, puede ser mejor su trabajo, y yo lo creo. Y siempre, hermanos, les motivo en este tiempo a la familia que trate de descansar y de estar juntos. Separar un tiempo. Desde que en mi infancia recuerdo con mucho amor las vacaciones, el tiempo que pasábamos juntos. Alguien dirá, sí, pastor, ¿por qué no tengo dinero? Bueno, haga vacaciones económicas. ¿No tiene para entrar a Stone Mountain Park? ¿No tiene para la entrada? Bueno, hay lugares que son hasta gratis. Está el río Chattahoochee, que es precioso. Y efectivamente nos adaptamos a las circunstancias. Recuerdo nuestras primeras vacaciones fueron en Helen, Georgia. Es lo más que podíamos ir. Lo más lejos que pudimos ir fue Helen. Y doy gracias porque fuimos a Helen. Después nos esparcimos un poco y llegamos a Panama City. Wow, eso fue tremendo el año que pudimos ir a Panama City. Y el tiempo cambió y hemos ido conociendo más lugares y ir yendo un poco más lejos, según las circunstancias. Pero lo importante no es el lugar, no es el dinero que se gasta, es estar junto a la familia disfrutando un tiempo. Así que yo los animo de verdad, que saquen su tiempo para estar con sus hijos, los que están chiquitos, si no se puede, por lo menos la pareja, el matrimonio. Si está solo, arrímese a un buen amigo ahí, como estudiamos hoy. Yo diría, hoy estudiamos lo que es la amistad, la verdadera amistad, que está en los momentos difíciles. Pero digo, también nos acompaña cuando queremos pasear, ¿verdad? Y queremos pasar un buen tiempo si estamos solos. Así que yo les animo, hermanos, que se ocupen, que es importante. Pero hablando de la familia, cuando queremos profundizar en algo debemos ir a sus raíces. ¿Quién hizo la familia? ¿Para qué la hizo y cómo la hizo? Y entendemos y vemos que eso fue un diseño y un plan de Dios. Fue Él. Por consiguiente, es importante ver entonces qué tenía Dios en mente cuando hizo al hombre y a la mujer. Y vamos a ver ahí el libro de Génesis, casi todas las, vamos a decirlo, yo creo que todos los, cuando queremos saber las raíces de algo en la palabra de Dios, vamos a Génesis. La palabra Génesis es eso mismo, da comienzos. Los comienzos, cómo Dios hizo la familia, de qué la hizo, por qué la hizo, con qué diseño, qué tenía en mente. Y por eso vamos a ir, hermano, ahí en Génesis. Yo le invito al capítulo 1. Y si está en el capítulo 1 es porque está desde el comienzo. Y vamos a ver algunos aspectos con relación a esto. En primer lugar, vamos a ver la materia prima. Y esto es importante. ¿De qué está constituida el hombre y la mujer? Y eso es sumamente importante. El material. Recuerdo cuando estudiaba yo en la universidad, tenía que estudiar estructura, tenía que saber perfectamente en un edificio sus materiales, por qué son como son y dónde se deben usar. El material está diseñado para que funcione de una manera. No quiero darle una clase aquí de ingeniería, ni mucho menos, pero en Cuba, en nuestros países, se usa mucho el hormigón, el concreto. No tanto aquí en Estados Unidos. Aquí se usa más concreto para el cimiento, todo lo demás es madera, chirroc y todas estas cosas. Pero en los países nuestros se construye sólido. Y el hormigón armado, el concreto armado, voy a hacer una rápida, está compuesto de dos materiales, y ustedes lo saben, principales. Uno es el concreto, que es arena, cemento, piedra y agua, ¿no? Y el otro es el acero. Esas dos cosas combinadas es el hormigón armado. El hierro, el acero, las barras de acero y lo demás concreto, es piedra. Si analizamos estas dos componentes en una pieza de hormigón, podemos ver que un diseño se usa y se ponen estas dos materiales por las características que tienen.
La piedra, el hormigón, que es una piedra artificial, ¿no? Agua, cemento, arena y piedra. Cuando fragua y se pone duro se hace una piedra, es muy resistente a la compresión. Admite mucha presión, es bueno. Sin embargo, a la extracción no sirve para nada. Menos de un 10%. Quiere decir que un 100% aprieta, aguanta 200 kilos, 200 kilos, 300 kilos. Sin embargo, cuando tú lo estiras no resiste nada. Entonces, ¿qué hace falta? Otro material. Ahí está el acero. El acero, lo mismo que resiste en compresión, es lo mismo que resiste en tracción. Y resiste muchísimo. Por eso es la combinación perfecta en la construcción. Y la forma en que está puesto el material y donde está puesto el acero y donde está puesto el hormigón, es que en esa parte hay presión, hormigón, donde hace falta tracción está el acero. Y por eso funciona bien. No es casualidad que a alguien se le ocurrió meterle cabillas de acero al concreto. Es porque hacía falta, porque así debía funcionar. Déjenme decirle, nosotros somos diseños de Dios. Cada una de nuestras partes, la materia prima con que Dios nos hizo, tiene un propósito. No somos como somos por casualidad. Dios nos hizo así con propósito. Igualmente el ingeniero cuando hace la estructura y sabe dónde poner el hormigón y dónde poner el acero, porque hace falta. Igualmente las características del ser humano, efectivamente somos carne y hueso. Sistema digestivo, hace falta comida, calorías, pulmones, hace falta oxígeno, el aire, somos eso es parte de nosotros. Pero no somos solamente tendones, huesos, sangre y pulmón y riñones. Y esa parte del ser humano es parte de la materia prima con la cual Dios nos hizo. Y es quizás lo más importante. Vamos a ver ahí los versículos 26 y 27 de Génesis 1. La primera parte de cada uno de los dos. 26, primera parte. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Así que cuando Dios nos hizo y nos puso esa parte nuestra que se llama el Espíritu, dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es parte de nuestra materia prima, es parte de lo que somos, es parte de lo que Dios nos hizo. Por consiguiente, esa parte es no importante, es muy importante, es la más importante. Es lo que nos diferencia del resto de la creación. Si usted lee el libro de Génesis, Dios da órdenes, crea la tierra y Él dice que el mar dio animal y esto todo fue producto de la orden de Dios. Pero cuando se trató del ser humano no fue ninguna orden, fue algo que Él personalmente dice, hagamos al hombre. Fue algo que el mismo Dios hizo directamente con sus manos. Puso una materia prima especial, puso algo en nosotros. La forma en que estamos hechos es a su imagen y semejanza. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios mismo. Es la parte espiritual del hombre. Sumamente importante tener en cuenta eso es lo que somos. Cuando la parte espiritual del hombre se deja como algo secundario, ese hombre se enferma. Se enferma en lo más profundo de su ser, en su parte espiritual. Y eso es importantísimo, hermanos. Esa es la materia prima, es lo que está formado. El hombre y la mujer que forman el hogar, el ser humano, están hechos a imagen de Dios. Y esa constitución espiritual es sumamente importante. Como Dios, el espíritu nuestro es eterno. Tuvimos principio, es cierto, Él nos hizo, pero igual que Él somos eternos. Nuestro espíritu no muere el día que nuestro cuerpo muere. Tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de creer, de tener fe, de vivir en esperanza, de tener compasión, de practicar la justicia, de tomar decisiones propias. Todo eso es parte, no de la carne, es parte de la parte espiritual del hombre, la parte del alma del hombre. Y todo eso es lo que Dios hizo y puso en nosotros con su soplo de vida. Por consiguiente, cuando estamos hablando de la familia, hermanos, se hace imprescindible que nosotros tengamos en cuenta estos valores.
los valores espirituales, que es lo que nos asemeja a Dios. Claro que estas otras cosas son importantes y hay que comer. Claro que hay que comer, hay que vestirse, hay que vestirse. Tiene que haber un techo donde vivir. Hace falta el dinero para mantener todas estas cosas. Eso es cierto porque es parte de nosotros también. También somos carne, ¿sí? Y hay que alimentarla. No tanto como algunos. Se nos va la mano. Pero hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que protegerlo. Eso es cierto. Pero hermanos, no somos solamente estómago, riñones y cuerpo y pulmones. No es solamente pan, no es solamente agua, no es solamente aire. Todo eso es importante, claro que sí. Pero no somos hechos a imagen de Dios, a esa parte espiritual que en el hogar y en la familia hay que considerar como lo más importante. Porque efectivamente, hermanos, nos gastamos trabajando para llevar el pan a la mesa. Claro que el pan a la mesa hace falta. Pero cuánto luchamos y sangramos y sudamos porque nuestros hijos también crezcan en el conocimiento espiritual de Dios. ¿Qué prioridad tiene eso en nosotros? Debe tenerla porque fuimos hechos imagen de Dios, es lo que somos. Y eso necesita atención. Eso necesita cuidado. Pero en prioridad. Porque resulta que es lo más importante. Desde el principio en nuestra familia, y eso no es algo, hermano, que podemos enseñar con palabras. Es algo que hay que demostrar con acciones. Yo no sé cuántos de nosotros, ya mis hijos crecieron ya y se fueron de la casa. Pero recuerdo cuando el interés que teníamos porque las tareas estuvieran cumplidas, porque fueran a la escuela bien vestidos. Y yo sé que ellos entendieron que eso era importante para nosotros, que hicieran sus tareas, que fueran aplicados, que estudiaran. Pero yo no sé si ellos pudieron percibir que más importante que su tarea era su vida espiritual. Y pudieran ver en nosotros el ejemplo de lo que es vida de oración y de servicio y de amor al Señor. Eso, y que pudieran percibir que si era importante aparecerse con la tarea terminada en la escuela el próximo día, era más importante ese día haber orado, haber buscado del Señor, haber vivido santamente en la presencia del Señor. Ese es el testimonio, ese es lo que vale, es lo que ellos ven. ¿Qué priorizamos? ¿Qué nos interesa de ellos? ¿Lo material nada más? ¿Lo físico nada más? ¿Lo intelectual nada más? ¿O también lo espiritual? ¿O más lo espiritual? ¿O más importante lo espiritual? Y eso va inclusive, ya lo hemos dicho, lo he dicho tantas veces, hasta las expresiones cuando hablamos de ellos. Cuando hablamos de nuestros hijos, cuando hablamos de nuestros nietos, ¿qué es lo que más nos impresiona de ellos? ¿Qué es lo que más nos hace sentir orgullosos de ellos? Las buenas notas que toman, amén. Pero que es fiel en la iglesia, que va a los viajes misioneros, que sabe versículos de memoria, que se sabe las lecciones de Awana, que es un niño fiel, que es un joven fiel, que fielmente está sirviendo al Señor. Ellos escuchan, ellos saben cuál es el orgullo de nuestro corazón acerca de ellos. ¿Es la carrera que tienen o es la vida espiritual que tienen? ¿Qué escuchan de nosotros? ¿Qué perciben de nosotros? Y lo cierto es, hermanos, que somos hechos a imagen de Dios. Eso no es cualquier cosa, eso es importante. No es importante, es lo más importante. Dios nos hizo así. Así somos, y eso es importantísimo en este proyecto del hogar. Tener en cuenta que somos espiritual también, que somos hechos a imagen de Dios, que en nosotros hay espíritu y ese espíritu necesita alimentarse. Bueno, en primer lugar necesita ser salvo. Y yo me alegro tanto de ver los muchachos graduándose, ¿verdad? Cuánto orgullo. Yo veo las fotos en Facebook y veo las fotos por todos lados. Me han mandado tarjetas, me han mandado cosas.
la graduación, bendito sea el Señor, llegaron a un lugar importante en sus vidas, han hecho fiestas, y eso está muy bien. No lo critico, Dios me libre, porque eso es importante, la educación es importante y eso es bueno para ellos, su familia, su futuro. El día que aceptaron a Cristo, ¿cuán grande fue la fiesta? ¿Cuánto nos gastamos en eso? Ellos percibieron de verdad la fiesta que hubo en nuestro hogar, en nuestra casa. Vieron cómo igualmente se lo dijimos a mamá, a papá, a los vecinos, a los tíos, a los abuelos. Vieron ese mismo entusiasmo. Solamente para reflexionar, ¿ok? Solamente para reflexionar. Fuimos hechos a imagen de Dios. Tenemos esta parte espiritual. Al fin de cuentas es lo único que va a quedar. Es lo único que no envejece. El cuerpo envejece. La mente envejece. Lo que aprendimos en la escuela se nos va a olvidar. Solamente va a quedar lo que está grabado en el alma y en el espíritu. Por la eternidad. Así que eso es demasiado importante. Así que el primer aspecto, lógicamente hablando de espiritual, es su salvación, que sea salvo, que conozca a Cristo, pero después que crezca espiritualmente, que se desarrolle espiritualmente, ese celo por su tiempo devocional en su casa. Qué buen libro le hemos comprado, qué cosas hacemos para que ellos crezcan espiritualmente, personalmente. Cuán entusiasmados estamos en que sean parte de Aguana, de la escuela dominical, de los campamentos de niños, de los campamentos de jóvenes. ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir ahí? Invertir dinero, gastar, mandarlo al campamento, comprarle sus libros, comprar las cosas a tiempo. ¿Cuánto interés ven ellos, hermanos? Estamos diciéndole, eso es importante, eres hecho imagen de Dios, tu parte espiritual es importante y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que nos hizo con esa materia prima, pero también nos hizo con un diseño. Y este es el diseño de Dios. Lo que la sociedad diga, lo que la gente diga, puede estar bien, siempre y cuando no contradiga la Biblia. Si contradice la Biblia, está mal. Oiga, pero qué dogmático es usted, así soy de dogmático. Esta es la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el diseño de Dios? Vamos a ver cómo diseñó Dios al hombre que forma la familia y a la mujer. Versículo 27 otra vez. Pero la segunda parte. Dijo la primera parte en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y después, ¿cómo dice? Varón y hembra los creó. Y dijo después el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que el diseño de Dios fue hombre, varón, mujer, hembra, con una función que es procreación. La única forma en que la gente se procrea, bueno, ahora se están haciendo clones, ¿no? Pero están clonando lo que ya una vez se formó de la manera natural. No pueden clonar nada de la nada, tienen que clonar algo ya hecho. Y la forma en que se nacen las personas y crecen las personas y se procrean las personas, por eso existimos hoy, es a través de la relación íntima, sexual, de un hombre y una mujer. Ese es el plan de Dios, ese es el proyecto de Dios. Todo lo que se salga de ahí, hermanos, la Biblia enseña, no es el plan de Dios. Es incorrecto, es pecado. Sea homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, y va a usted saber cuántos nombres ya hay según las características que las personas decidan hacer. Todo eso se desvía del plan de Dios. Ahora, yo sé que este es un tema difícil en estos momentos, porque lo cierto es que para muchas personas de una manera natural les nace, están inclinados a cualquiera de estas situaciones de índole sexual.
Y déjenme decirle, hermanos, es cierto. Yo le he dicho otras veces, y lo he comprobado en mi propia vida, con amistades que he tenido de mi infancia y todas estas cosas, y es un instinto que va en la persona de una manera natural desde que son pequeños. Una desviación. Pero hermanos, no por eso deja de ser desviación, ni deja de ser algo que a Dios no le agrada. No es el plan de Dios. Déjenme decirle, porque sea natural, no quiere decir que sea bueno. Porque lo cierto es que desde el pecado entró en este mundo, las cosas naturales no son muy buenas. No hay nada más natural que un ciclón, que un terremoto, que un huracán, que un volcán. Eso es natural, es bueno, destruye, acaba. Todo eso es producto de un mundo enfermo. Nuestras tentaciones salen de nosotros, ¿sí o no? ¿O soy yo el único? No me dejen solo en esto como he dicho otra vez. Salen de nuestra debilidad y está en nuestra naturaleza. Somos así. Muchos nacen egoístas, son egoístas de chiquitos, mentirosos, exagerados, a llevarse lo que no es suyo de chiquito. Eso, suelta eso que no es tuyo. Ve y devuélvelo. ¿Quién le enseñó a ser ladrón? Ay, en mi familia no hay nadie ladrón. Es natural en el chiquito. Nació mentiroso, vive, va ahí por ahí. Y cada uno tiene su tendencia. Y en este aspecto sexual es lo mismo. Ahora, porque sea mi tendencia o porque sea algo que tengo una inclinación, no quiere decir que sea correcto. Cada uno tiene que batallar con sus inclinaciones, hermanos. Cada uno tiene que batallar con sus movimientos naturales hacia lo malo. El que tiende a ser mentiroso tiene que estarse mordiendo la lengua cada rato. No, yo no, pero sí, a lo mejor sí. A exagerar. Eso es mentira, exagerar es mentir. A comentar de otras personas, eso se llama hacer juicio, chismosería. Nos nace, nos quiere nacer. Y tenemos que estar ahí aguantándonos la lengua. Etcétera, etcétera. Y eso no justifica el pecado, no lo puede justificar. Ah, pero es una lucha. Claro que es una lucha, todos tenemos luchas. Y únicamente podemos salir vencedores de esas luchas por la gracia y el poder de Cristo en nuestras vidas. Por eso cualquier tendencia que salga de este proyecto de Dios necesita ser atendido. Si ahora un niño nuestro nos nace con estrabismo en los ojos, o nos nace con labio viperino, ¿lo dejamos así porque nació así natural? ¿O le llevamos al médico para que nos arregle? ¿No le llevamos al doctor? ¿No queremos cambiar? Si nos nace con un pie virado, ¿no le ponemos los aparatos esos para que se enderecen los pies? Ah, pero él nació así, él es natural, déjalo así, déjalo que sea sambo. Y cuando le pregunte, ¿por qué él es sambo? Él nació así, Dios lo hizo así. Y tú no hiciste nada por corregirlo. No es que es natural, natural nada. Es incorrecto, no se ve bien. Hay que sanarlo, hay que curarlo, hay que hacer algo. Y en este aspecto, hermanos, esto es demasiado importante. Ese es el plan de Dios, el proyecto de Dios. Es un hombre y una mujer que se unan para procrear. Y yo sé que hay una, sobre todo en los 50, etcétera, recuerdo que había una musicales y todo de Adán y Eva. Había hasta una canción que hablaba de Adán y Eva. Y todas estas canciones y estas piezas musicales en general presentaban la manzana, que no dice tal manzana, pero bueno, de la tentación como el sexo. Y ponían a Eva como que hizo caer a Adán, porque lo enroló y el pobre Adán cayó en la tentación y tuvo relaciones con Eva y fue la tentación de la manzana. Por eso siempre dice, como la tentación, ¿no? Lo sedujo, la seducción de la mujer en el hombre, ¿no? Hermano, ¿quién le dijo a ustedes? Nada tiene que ver con sexo. El sexo lo hizo Dios antes de que pecaran y no es pecado ni era pecado. Los hizo hombre y mujer para que procrearan. ¿Cómo van a procrear si no tienen relaciones sexuales? Quiere decir que eso fue hecho por Dios, eso es bendición de Dios. Fue el plan de Dios. Lo de la fruta y del árbol del bien y el mal, eso era, la tentación fue a la obediencia. O sea, la petición de Dios fue a la obediencia, la tentación fue a no obedecer el plan de Dios. Nada tiene que ver con lo sexual.
Dios hizo al hombre de esa manera, a la mujer de esa manera, con un propósito. Hermanos, y tenemos que estar constantes y conscientes de eso. Un hombre y una mujer que se aman, que se unen, que tienen familia, que procrean. Ese es el proyecto divino. Y cuando hay algo, aunque sea natural en cualquiera de los miembros de la familia, hay que ayudarle en el nombre del Señor para que este plan se lleve a cabo. Este es el diseño. Este es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Es el plan inicial, es el proyecto de Dios para el hombre y para la mujer. Y así forman la familia. Una familia con un propósito precioso. Y lo vemos ahí en el versículo 28, que es la procreación, que es crear, que es que hayan hijos, que después vengan los nietos. Todo eso es el plan precioso de Dios entre un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer en una relación perfecta. Vamos a ver qué dicen los versículos. Ahora el capítulo 2. Versículo 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. No hay relación más íntima que la relación de un hombre y una mujer en matrimonio. No existe una relación más íntima. Por eso la relación de intimidad sexual, según la palabra de Dios, es en el matrimonio. Con la mujer o el hombre que Dios escogió para ti, con el cual te has comprometido para toda tu vida. Estaba oyendo por radio ayer, antes de no recuerdo, manejando, un predicador, y él hablaba de un programa de compromiso de la pareja o de la familia, del hombre y la mujer con Dios en relación a este asunto. Y él lo basaba en 4 puntos que son los 4 bíblicos, tienen que ver con esto. Y él dijo, el primero es este: el divorcio no es una opción. Está hablando de una pareja cristiana. El divorcio no es una opción. Quiere decir, nosotros estamos aquí, esto es para toda la vida. Hombre y mujer, nos amamos, vamos a tener esta relación. Ahora tú eres lo más importante para mí y nada más que la muerte nos puede separar. Lo otro era esto: la relación de intimidad es exclusiva para ellos dos, entre ellos dos. Quiere decir que tanto un hombre como una mujer que aman al Señor y quieren, y sobre todo son jóvenes, son solteros, y quieren hacer las cosas bien hechas delante del Señor, y quieren tomar ese compromiso serio con relación a la palabra del Señor, es: no tengo relación íntima con nadie hasta que no sea con mi esposa, con ella y para el resto de mi vida. Eso es lo que la Biblia enseña. Así que ese es el proyecto de Dios, ese es el plan de Dios. Carne de mi carne, hueso de mis huesos, de mi mujer o de mi hombre, con el cual voy a estar el resto de mi vida, con esa persona y con esa persona nada más. Y lógicamente eso incluye también la fidelidad después que estamos juntos. Así que primero llevas el compromiso de esperar para que sea con esa persona, pero después que estoy con esa persona, es con esa persona nada más, hasta que la muerte nos separe. Y bueno, cuando hablamos de este diseño de Dios, para lo cual Dios nos hizo, nos corresponde a nosotros decir: yo quiero ir por ese proyecto, o quiero irme por el proyecto que no es de Dios, que es de la sociedad, que es lo que la gente enseña. Y la sociedad siempre ha estado en contra de esto, hermano, no es de ahora. Y yo creo que lo hemos comentado otras veces, definitivamente. Alguien dirá: estamos en los peores tiempos, hermanos. Siempre el hombre tenía relaciones antes de casarse. Querían que la mujer fuera señorita, esa es la sociedad hispana. Pero el hombre señorito no. No era parte de nuestra sociedad ni de nuestra cultura, y eso es pecado igual que el otro, a los ojos de Dios. Quiere decir que una persona, un hombre, una mujer, una joven, un joven que quiera hacer esto como Dios quiere,
va a ser distinto y extraño. Lo fue, lo es y lo será. Nunca la sociedad ha estado en esta línea. Nunca la cultura ha estado guiada realmente por la palabra de Dios. Esto ha sido el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los cristianos. Para el que no es cristiano, hermanos, esto es locura. Eso es vivir no sé en qué siglo. Y déjenme decirle en el nombre del Señor, no hay manera de decir de qué siglo, porque antes era igual. Vaya al medioevo, vaya, no sé qué cultura usted va a ir, que no existía el pecado y que no existía todas estas cosas ya existían. Han existido porque es la naturaleza del hombre en pecado. Y el Hijo de Dios, el cristiano, está dispuesto a decir: este es el diseño de Dios, es lo que Dios quiere y por ahí me voy. Una mujer, un hombre, hueso de mi hueso, carne de mi carne, con esa persona y nada más con esa persona tendré la intimidad que conlleva la procreación. Ese es el proyecto de Dios. Y el versículo 24, por tanto, como para que esto se lleve efecto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese es el plan de Dios. Una familia en el cual cada vez que un hombre y una mujer ya deciden casarse y están juntos, forman una nueva familia. Un nuevo comienzo. Donde todas las demás relaciones, incluyendo a papá y a mamá, hello, mamaces, papaces, niños de mamá, niñas de papá, cuando se casan es un nuevo hogar, una familia. El resto queda ahora en un segundo plano. No digo que quede olvidado, no digo que se abandona, sobre todo cuando son mayores. Pero digo que ya no es el hogar principal, ahora hay un nuevo núcleo. Donde un hombre y una mujer son una sola carne. Eso nada más que lo dice la Biblia del esposo y la esposa. No lo dice de padre e hijos. No lo dice entre hermanos. Lo dice entre hombre y mujer que se casan, una sola carne, con un propósito. El propósito perfecto de la procreación, de formar familia, de marchar adelante. Ahora, si usted cree que esto no es correcto, usted está diciendo que el plan de Dios no es bueno. Que hay un plan mejor. Que la sociedad, que la cultura tiene un plan mejor que este. Yo le garantizo a usted que no. En primer lugar, porque es el plan de Dios. Y en segundo lugar, porque está demostrado que los que se acogen a este plan, hombre y mujer, no puede ser uno solo, ni ser los dos, en primer lugar son felices, son plenos, viven una vida mejor, comprueban y disfrutan el verdadero amor. El verdadero amor, el que entrega y el que recibe. Cuando un hombre y una mujer van por el plan de Dios, disfrutan a plenitud. Y esto es algo que yo trato de explicarle a los jóvenes. La plenitud de disfrutar, aún lo sensual, el sexo, el cuerpo, todas estas cosas, es una bendición de los que llevan el plan de Dios, no los que van por otro camino. Dios no se equivoca. Las relaciones íntimas y la satisfacción íntima sexual de un hombre y una mujer, eso lo hizo Dios, mi hermano. ¿Quién hizo eso? ¿Quién inventó eso? ¿Quién puso esas sensaciones en el hombre y en la mujer? ¿Quién fue? Dios. ¿Creen que si Él lo hizo sabe cómo funciona? ¿O saben cómo funciona mejor? Él lo sabe y Él lo quiere para sus hijos. Pero es a través de este proyecto, de este diseño. Es el diseño de Él, no el diseño que el mundo dice. Ahora, eso requiere definitivamente requisitos. Hay que cumplir ciertos requisitos, ciertas normas. Sí, hay que hacerlo. No es lo que me nace, porque lo que me nace, 99.9 va a ir por lo malo. Es lo que tú te impones en el Espíritu de Dios. Y decir, las cosas son así, por ahí voy. Y vamos a ver, hermanos, los versículos... ahí el capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
todavía el hombre no ha pecado aquí y ya está trabajando. Así que eso que dicen que el trabajo es un castigo. Ya estaba aquí y lo puso a labrar el huerto. Así que el trabajo no es castigo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que hubo condiciones, hubo requisitos, y era específicamente en el plan de Dios el requisito de la obediencia. No sé ustedes, quizás ustedes no son de los que se hacen preguntas, pero yo sí me he hecho muchas preguntas. Y más de una vez, yo sé que lo he dicho en otros mensajes, he dicho: Señor, si tú sabías que el hombre iba a pecar, ¿por qué pusiste el dichoso árbol ahí en el huerto? ¿No han pensado eso ustedes? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado, verdad? ¿Por qué? Bueno, yo no soy Dios para contestar esto, pero sí me doy cuenta de una cosa. La relación que Él quiere del hombre es de obediencia. Él lo escogió así. Él quiere que el hombre hacia Él le obedezca. Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo tú estás seguro que le vas a obedecer si no le puedes desobedecer? Si no hay oportunidad de desobediencia, ¿cómo te van a premiar por ser obediente? ¿Cómo te van a decir: qué bueno que fuiste obediente? ¿En qué te iba a desobedecer? Si no había, yo podía hacer lo que me daba la gana. Yo podía hacer todo. El plan de Dios es que hubiese algo que Él tuviera que obedecer, que Él no pudiera hacer. Pudo haber escogido otra cosa, pienso yo, no sé. Él quiso escoger un árbol. Y quiso que en algo el hombre voluntariamente, hermanos, y esto aquí se está probando, y yo creo también esto es importante en este asunto, analizando estas cosas así. Se está probando que fuimos hechos imagen de Dios. Porque Dios tiene voluntad propia. Dios escoge, Dios decide. Y Dios quería que el hombre tuviera voluntad propia, que escogiera y que decidiera por el bien o por el mal. Y para escoger mal había que haber algo que pudiera hacer mal. Y lo que Él escogió fue ese árbol. De todo puedes comer menos de ese árbol, porque ciertamente si comes de ese árbol morirás. Quiere decir que para disfrutar el plan de Dios, para que todo funcionara conforme al proyecto de Dios, para que las cosas fueran bien, es conforme al propósito de Dios, había un requisito que es el requisito de la obediencia. Y el hombre tenía el libre albedrío y sigue teniendo el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. No somos computadoras ni somos robots. Somos hechos a imagen de Dios y tenemos la autoridad dada por Dios de escoger. Yo tengo que escoger si voy a ser fiel o no a mi esposa. Yo tengo que escoger si voy a ser fiel o no al Señor. No es algo que tengo que estar obligado a hacer, es algo que yo quiero hacer. Hay algo en mí, en mi naturaleza, que me dice: haz esto, haz esto, haz esto. Pero yo digo no, porque desobedece a Dios. No lo voy a hacer, aunque me nazca de mi sangre. Aunque todo mi cuerpo me impulse hacia allá. Si Dios dice que es pecado, en el nombre del Señor le pido ayuda para decirle no. No, yo te obedezco a ti, Señor. No, yo te respeto a ti, Dios. Ese es el requisito. La obediencia. Así que todo este plan de Dios y todo esto precioso, hecho por Dios, del hombre y una mujer, unidos para siempre de una misma carne, creados con esta materia prima espiritual, hechos como Dios, incluía un requisito de obediencia. Estaban obligados, tenían la obligación moral de obedecer a Dios, y esa es la relación que Dios quería de ellos hacia Él. Hermano, eso no ha cambiado, esa es la raíz de todo pecado. La raíz de todo pecado no ha cambiado ni un pelito. ¿Cuál es el concepto de pecado? ¿Cuándo una cosa es pecado? Cuando desobedece la ley de Dios. Piensa en cualquier cosa. Si Dios no dice que no se puede hacer, tú lo puedes hacer, no es pecado. Pero si Dios dice que no lo hagas y tú desobedeces, ya es pecado. La raíz de todo
problema y pecado en el mundo y en el hombre, en nosotros, es desobedecer a Dios. Y eso es lo que Dios ha puesto aquí. Es algo que nosotros debemos de tenerlo bien firme en nuestra vida. Vamos a obedecer. En esta casa, yo y mi casa te serviremos a ti. Vamos a obedecerte a ti primero que a cualquier otra cosa. Es una decisión personal. Es lo que yo quiero hacer y voy a obedecer. Y decido hacer para que las cosas funcionen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias habrían si no se hace? Bueno, lo que pasó. ¿Qué dice el versículo 6? Ahora capítulo 6, 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que los dos sencillamente hicieron acto de desobediencia, por consiguiente pecaron, por consiguiente las consecuencias inmediatamente vinieron. Fue la muerte eterna. Y es la consecuencia del pecado de cada uno de nosotros cuando escogemos pecar. Todos nosotros en algún momento escogió pecar, decidió pecar. Todos los que estamos aquí, excepto los bebitos que fueron presentados. Quiere decir que hemos pecado, hemos desobedecido y ahora la solución es la obediencia y vamos a llegar ahí. Ahora, cuando hay un pecado y decidimos así, claro que hay consecuencias. Vamos a ver los versículos 3, en el mismo capítulo 3, versículos 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se rompió la relación que había con Dios. Ahora se esconden. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que las consecuencias de la desobediencia y las consecuencias del pecado es una relación rota con Dios, esconderse de Dios, vivir lejos de la voluntad de Dios, y eso trae las consecuencias naturales del pecado y de la desobediencia, de una vida lejos de la voluntad de Dios. El proyecto de Dios no se está cumpliendo en la vida de aquellos que desobedecen, en la vida de aquellos que no deciden ir conforme al proyecto de Dios. Cuando hay desobediencia hay consecuencias. Vivimos en un mundo, hermano, lleno de guerras, de miserias, de problemas, hambres, guerras. Y uno dice: ¿qué pasa? ¿Eso fue lo que Dios diseñó? ¿Ese es el diseño de Dios? ¿Ese es el plan de Dios para la humanidad, para el mundo? ¿O esas son las consecuencias de que el mundo escoja no obedecer la palabra de Dios? Esas son las consecuencias. Si el hombre buscara a Dios, ¿qué hubiera en el mundo? Perdón, amor, ayudarse unos a otros. Ese fuera el mundo. Pero como el hombre desobedece a Dios y no busca el plan de Dios y busca su propio plan, las consecuencias son las que estamos viviendo. Y este hombre y esta mujer sufrieron esas consecuencias. Ya la relación de Dios se rompió. Ahora tenían miedo de Dios, tenían vergüenza de Dios porque estaban desnudos. Pasó todo se dislocó, todo se desarregló. Las cosas empezaron mal y siguieron mal. ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 8? Los dos hijos de Adán y Eva. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Todo porque sintió celo y envidia de que Dios había aceptado la ofrenda de Abel, porque había un corazón que estaba haciendo las cosas bien hechas y no aceptó su ofrenda, y sintió tanta envidia y tanto odio que mató a su propio hermano. La Biblia no especifica mucho de estas cosas, pero ¿cómo se sentiría Eva de ver en sus propios hijos el resultado de las consecuencias de su desobediencia? Cómo la desobediencia trae pecado, el pecado trae pecado y trae consecuencias en nuestros propios hijos, en nuestra familia, de ahí en adelante por generaciones, si las cosas no cambian.
si no hay un paro y se dice, voy a hacer las cosas conforme al plan de Dios. Miren, hermanos, a mí me encanta viajar y próximamente salimos de vacaciones, todas esas cosas. Pero mi esposa no está aquí, lo puede decir, porque yo tengo que darle valor a ella. Los aviones no es una cosa que me entusiasme mucho. Y lo hago con mucho gusto y muy contento porque sé que voy a llegar a un lugar. Pero de aquí al lugar, como que eso no me... Pero miren, si es de noche, peor. Y no han bajado ustedes de un avión que usted está mirando todo, ay qué lindo, y de pronto se pone todo oscuro y el avión se mete en una nube de esas negras. Y no sé si a usted le pasa eso, pero yo digo, él sabe bien por dónde andamos. No vendrá un avión otro por ahí. Él está seguro cuando esto baje que la pista está ahí mismo. No, usted no pensaba en eso. Digo, bueno, y si cuando baje que se acabe, digo, esto es un potrero, aquí no hay... ¿Qué pasa? Porque yo digo, yo no veo nada, él tampoco ve nada. Si él está en un eso no ve nada, pura nube. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Qué tienen todos esos aviones? La tecnología, tienen todos los equipos, tienen los radares. No es por lo que ellos ven, es por lo que dicen todos esos equipos. Dios nos libre, porque si un equipo se rompe, entonces sí que cosa está mala. Pero ellos no seguían por lo que ven, seguían por las instrucciones de todos esos equipos que están ahí para eso. Miren, hermanos, en nuestra vida es muy similar. Yo efectivamente estoy seguro que constantemente no sabemos lo que está pasando, ni entendemos lo que está pasando, ni por qué tenemos este problema, ni por qué pasa aquello, ni por qué pasa lo otro, y no sabemos, todo lo vemos oscuro. Pero déjeme decirle, en el nombre del Señor, hay un Dios poderoso que sabe todo exactamente. Creemos en un Dios que está por encima de todo. Él nos dejó las instrucciones, nos dejó el equipo, nos dejó las cosas por las cuales debemos de guiarnos. No es por lo que yo estoy sintiendo, no es por lo que yo estoy viendo, no es por las cosas que entiendo o no deje de entender, porque somos humanos, no vemos mucho más allá del presente, no que vemos nada más allá del presente. Es lo más que podemos ver, el presente ahí mismo. Pero hay un Dios grande y cuando le obedecemos, Él sabe, hermanos. Cuando le obedecemos, cuando hoy la palabra dice que el hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Cuando vemos ahí la palabra del Señor que dice que la mujer debe respetar a su marido como la iglesia respeta a Cristo. Cuando vemos ahí que la palabra del Señor dice que los hijos deben de honrar a sus padres y obedecer a sus padres en todo. Cuando vemos ahí que los padres, dice que los padres no deben de provocar ira a sus hijos. Cuando sencillamente empezamos a obedecer esta palabra en el nombre del Señor, yo les digo que nuestro hogar va a ir al lugar seguro. Va a ir al lugar firme. Porque es su promesa. Y no es conforme a lo que nosotros creemos, vemos o pensamos, lo que la sociedad dice, lo que dice el tal escritor, lo que dicen las películas de Hollywood. Todo eso es basura si va en contra de la palabra de Dios. Yo me guío por esta palabra. Él me hizo de una manera especial. Tengo una materia prima que es según su imagen y semejanza. Él tiene un diseño para mí, para mi mujer y para mis hijos. Es un proyecto divino, pero yo tengo que vivir en obediencia, es lo que me interesa a mí. Yo le voy a obedecer por encima de cualquier instinto que nazca de mi cuerpo o cualquier razonamiento que venga de esta cabecita. Si contradice la palabra de Dios, yo voy a irme por aquí mejor. Porque lo cierto es que no sabemos ni a qué altura andamos ni qué va a pasar mañana. Pero el Señor no se equivoca. Él nos ama. Y Dios quiere que nuestros hogares, hombres que estamos aquí casados, esposas que están aquí, hijos que están aquí, tengamos este proyecto bien en cuenta. Vamos a tener en cuenta este proyecto por respeto a quien lo hizo, que es nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te alabo y te bendigo porque tu palabra es preciosa. Gracias, Señor, porque este asunto tan complejo no es fácil. El matrimonio no es nada fácil. Criar a los hijos no es nada fácil. Luchar con nuestras tentaciones y nuestras inclinaciones naturales no es nada fácil.
Pero Señor, cuando nosotros te obedecemos y te respetamos y te seguimos, tú lo haces fácil porque lo haces tú. Tú nos ayudas. Tú nos das fuerzas, tú nos das dirección. Tú nos das sabiduría para decidir bien. Ayúdanos, Señor, a nunca ser como hicieron este hombre y esta mujer que prefirieron dejarse engañar por la tentación de ser como tú, querer ser como Dios y desobedecerte. Que todo lo que este mundo brinda, que a la larga es mentira y es falso, nunca nos muevan a desobedecerte y a no tener en cuenta este plan tuyo, el proyecto tuyo, que porque tú lo hiciste, sabemos que es bueno. Ayúdanos en esto, Señor, porque somos débiles, somos de carne, somos humanos y fallamos. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.